Saludos cordiales de la Comisión Académica de la Facultad de Hotelería y Turismo. A continuación vamos a presentar este pequeño video que tiene como objetivo servir de ayuda para aquellas personas que todavía no terminan de elaborar su sílabo y puedan realizarlo con esta herramienta. Nosotros hemos explicado en el taller que van a tener ustedes acceso a una carpeta o a varias carpetas, a varios cursos donde ustedes van a encontrar una serie de información para que puedan realizar la construcción de sus sílabos. Cuando ingresen al curso, ustedes van a poder descargar los archivos necesarios para generar el sílabo. En este caso, para efectos del ejemplo, yo he descargado los archivos de Rediseño Turismo y le he puesto en esta carpeta que está a la vista. Recomendamos como comisión que pongan una carpeta siempre a la vista para que ustedes puedan manipular de una mejor manera sus archivos. Una vez que están los archivos allí, ubicarlos. Tenemos varios documentos aquí. Tenemos el primer documento, es el programa analítico de la asignatura. El segundo elemento es el sílabo. Aquí hay una guía de documentos curriculares que fue entregada hace un par de años, que puede servir también para la generación del sílabo y del programa analítico también. La malla del rediseño de esta carrera en particular, que es Rediseño de Turismo, y el proyecto de Rediseño de Turismo. Con estos elementos uno puede generar tranquilamente el sílabo o realizar los ajustes que sean necesarios. Vamos a iniciar y vamos a explicar específicamente la generación del sílabo. Por eso vamos a ingresar al documento de ejemplo. Lo primero que debemos de ubicar es el nombre de la asignatura. En este caso, Introducción al Turismo, Geografía, si fuese, o Matemáticas, si fuese el nombre de ustedes. Lo siguiente que vamos a tener en cuenta, que los datos generales y específicos de la asignatura. Estos datos los puede descargar o los puede copiar directamente del programa analítico si lo tuviera. Si no lo tiene, estos datos los va a encontrar en el proyecto de rediseño de la carrera. En este caso, la carrera de turismo. Algunos elementos usted puede dejarlo tranquilamente allí o verificarlo si ya tiene generado un documento que sean los mismos. Los dos primeros elementos, unidad académica, Facultad de Hotelería y Turismo, debe ser para todos la misma. La carrera turismo en el caso de la parte de turismo, y si fuese hospitalidad y hotelería en el caso de la carrera de hotelería. Entonces cualquiera de los dos, en este caso el ejemplo es con turismo. Unidad de organización curricular. La unidad de organización curricular ustedes la van a encontrar también en la parte de la malla. Ese es el lugar más rápido donde uno lo puede encontrar. Aquí está, esto que está todo con amarillo, unidad básica, unidad profesional o verde, y la otra unidad es la unidad de titulación. Son las tres unidades. En las dos carreras, en turismo y en hospitalidad, esas asignaturas son las que vamos a dar en este periodo lectivo. Entonces todos van a decir unidad básica, básico aquí. Luego el campo de formación. El campo de formación también está identificado en la malla. Lo vamos a encontrar por las siglas que se encuentran al lado del nombre de la asignatura. Ejemplo, Introducción al Turismo dice PP. PP en la parte superior está identificado como praxis profesional. Si fuese matemáticas, FT. FT es fundamentos teóricos. Esos campos se ubican aquí. En mi caso, praxis profesional. Luego, es importante identificar el periodo lectivo. El periodo lectivo no es un número declarado como tal, sino que va a estar escrito en letras y hace referencia al nivel o al periodo o al semestre, como quieran llamarle. Se ha ubicado desde la institución como periodo porque así está declarado en los proyectos de rediseño, periodo. Por eso, en este caso, para los profesores para las asignaturas que son de primer nivel, deben poner primero, las de segundo, segundo, y las de tercero, tercero. Paralelos. Si es el mismo profesor que va a dar los dos paralelos, pueden ubicarse directamente los dos paralelos. Pero si el profesor solo va a dar un paralelo, este profesor pondrá solo el paralelo que le corresponde. Ejemplo, paralelo A.
En el caso particular, este profesor va a dar los dos paralelos. Año lectivo 2019-2020 del periodo 1. Esto es importante para guardar una mejor organización en los sílabos. Luego, el campo de la organización del tiempo, están los tres componentes y el total. ¿De dónde lo sacamos? De la malla. La malla curricular está actualizada, por tanto, estos valores que están aquí, horas docencia, horas de práctica y horas de trabajo autónomo, 64, 32 y 64 son los que deben ser declarados aquí. 64, 32 y 64. Debe de verificarse que la suma de estos tres componentes nos dé el total de horas, que debe ser el que está declarado en la parte superior del nombre de la asignatura en la malla. 160, 160. Hasta allí terminamos la parte de datos generales, porque el último elemento campo es el nombre del docente. Sin títulos, no licenciado, ingeniero, ni máster, ni nada, solo los nombres corrientes. El segundo elemento, o el segundo componente, habla de la relación de la asignatura con el perfil de egreso. Lo primero que vamos a ubicar aquí es seleccionar de todos los resultados de aprendizaje del perfil de egreso. Vamos a seleccionar solo aquellos que tienen relevancia con la asignatura. Ejemplo, todo el perfil de egreso está ubicado aquí, todo el perfil de egreso, pero para efectos de la asignatura solo tomamos los que se relacionen mayormente con la asignatura, los seleccionamos y los pegamos aquí. Esto está en el proyecto de... Bien, decía que estos elementos que están aquí copiados los sacamos del proyecto de rediseño. Luego, el nivel de impacto. El nivel de impacto puede ser bajo, medio o alto. Como comisión académica recomendamos que se ubique medio o alto, dependiendo del nivel de profundidad a donde se desee llevar la asignatura. Esto es a criterio del docente y dependiendo de la profundidad de la asignatura y la relación que exista con los resultados de aprendizaje. ¿Cuál es el aporte? Ahí se mide el impacto, dependiendo de la profundidad que tenga la asignatura con los resultados de aprendizaje del perfil de egreso. Luego, resultados de aprendizaje de la carrera. Estos resultados están declarados en el proyecto de rediseño. Esto solo es copiarlos y pegarlos. ¿De dónde los sacamos? De aquí. Los resultados de aprendizaje de cada asignatura los encontramos desde la página 36 hasta la 45. Caso particular de la asignatura de introducción al turismo están aquí. Todos estos son los resultados de aprendizaje. Definir las diferentes corrientes de pensamiento, argumentar sobre los diferentes componentes, eso está aquí. ¿Sí? Se le cambia solamente el modo. Me parece que si en vez de poner en infinitivo se lo pone en tercera persona. Tercera persona, los verbos aquí, y luego la parte de logros de aprendizaje. En la última columna, logros de aprendizaje de la asignatura, sí existe aquí libertad para que los docentes puedan ubicar los logros de aprendizaje de su asignatura, siempre y cuando guarden una relación con los resultados de aprendizaje de la asignatura. ¿Sí? Entonces, recomendamos también como comisión académica que un resultado de aprendizaje debería tener al menos un logro de aprendizaje. Un logro de aprendizaje. Sería más recomendable que tenga más de uno. Entonces, para el ejemplo hemos puesto aquí en un resultado de aprendizaje 2 logros. Ejemplo, define diferentes corrientes del pensamiento relacionadas con el turismo y emite criterios propios sobre la teoría del turismo. Para llegar a este resultado de aprendizaje, primero es necesario que el estudiante reconocer los enfoques teóricos del turismo, su evolución e importancia, y luego el estudiante va a poder emitir criterios propios sobre la teoría del turismo, diferenciando al turista estadístico del turista real. Esos son los 2 logros
de aprendizaje de este resultado, y así con los demás logros de aprendizaje. Hasta allí se termina el componente número 2, denominado relación de la asignatura con el perfil de egreso. El componente número 3, estructura conceptual y desarrollo metodológico, es importante detallar aquí. Vamos a explicar solo una unidad. Se recomienda, por efectos de organización, que sean 4 unidades para que pueda ser dividido las 16 semanas que tenemos de clase, 4 semanas cada unidad. Se recomienda, sin embargo, los docentes pueden en libertad decidir qué es lo que más conviene para su asignatura. Desde ese punto de vista, lo primero que se debe hacer es el nombre de la actividad curricular. Debe ser ubicado de tal manera que haga relación o que haga referencia a los temas del contenido, que el nombre de la actividad haga referencia al nombre del contenido. Luego, ejemplo, turismo, evolución e importancia, hace relación los temas que van a darse aquí. Se habla del turismo, de conceptos básicos, de importancia del turismo, componentes del turismo, historia del turismo. El tema encierra todos los contenidos. Luego, los resultados de aprendizaje son el mismo resultado que fue declarado en la parte superior. Este resultado que se define las diferentes corrientes del pensamiento, aquí está, es el mismo. Y los logros de aprendizaje son los mismos, copiar y pegar de la parte superior los logros de aprendizaje de la asignatura. Reconocer y emitir, los dos primeros logros, reconocer y emitir. Y luego, en función de los temas, se hace la relación con el logro. Este tema me va a permitir llegar a este logro de aprendizaje. Se debe también considerar en este apartado que todos los componentes, docencia, prácticas de aplicación y componente autónomo, estén relacionados con los contenidos que se van a dar. Así, por ejemplo, vamos a citar aquí otro de los ejemplos. Tenemos nosotros el punto 2. Historia del turismo. Proyección de video, análisis de un video, elaboración de resumen. Ese está como estrategia. Luego, como recursos, se tiene reproyector, diapositivas, computadoras, internet. Y en este mismo sentido, en esta misma línea de historia del turismo, la parte práctica, que van a generar un video académico sobre la historia del turismo. Esto está en negrita porque esto va a ser considerado nota. Esto pasa a nota del aula virtual. Y luego, en la parte del trabajo autónomo, ellos van a generar una infografía sobre toda la unidad de aprendizaje. Entonces hay una relación de los 3 componentes. Luego es importante también esto por cada unidad. Entonces tenemos la unidad 2, es similar, un tema que encierre los contenidos que se van a dar, y cada uno de los logros deben estar relacionados con los temas que están aquí ubicados por componente, con cada una de las actividades. Finalmente, en esta parte es importante recalcar que la sumatoria de todos los componentes deben ser igual a los que fueron declarados en la parte superior de este sílabo. Docencia 64, 32 práctica, 64 autónomo. Es importante que se tenga en cuenta eso a la hora de determinar las unidades que usted diseñe. Por ejemplo, esta primera unidad tiene 16, 8 y 16, y esa es la misma lógica que se está siguiendo en todas las unidades, de tal manera que si verifico 16, 8 y 16, 16 por 4, 64, 4 por 8, 32 y 16 por 4, 64, cumple con lo declarado en la parte superior. Hasta allí con ese criterio. Vamos ahora a los criterios normativos y de evaluación de la asignatura. Estos criterios normativos y de evaluación son importantes y debemos tener en cuenta lo siguiente. Todas las estrategias que están ubicadas aquí, las estrategias evaluativas, deben estar
relacionados con los logros de aprendizaje que nosotros pusimos arriba. Y todos esas estrategias evaluativas deben ser declarados también con cuándo se los va a aplicar, cuándo se aplica esas estrategias en función de semanas. Se recomienda no poner fechas del 5 de ejemplo, el 2 de mayo, el 5 de mayo, porque algo pudiese pasar en ese día en particular, y es más recomendable poner por semanas. No necesariamente en una semana, no necesariamente, pero puede que sí se dé, que en una semana usted pueda aplicar una estrategia evaluativa. Puede ser que para aplicar esa estrategia evaluativa usted necesite más de una semana, como en este caso. Para hacer las infografías, como son varios temas, se requiere de la semana 2 a la 4. Y aquí hay varios temas de actuación, como ejemplo el control de lectura. Se hace cada clase, entonces se pone por eso de la 1 a la 7. Los porcentajes de ponderación que están ubicados aquí a la derecha deben de ser también coherentes, y el total de estos porcentajes debe darme el 100%, en otras palabras, el 10 de el primer trimestre, del primer parcial, perdón, y luego del segundo parcial. Por los dos parciales debe aplicarse la misma metodología para estos criterios de evaluación. Luego en el punto 5 tenemos las referencias bibliográficas. Deben estar organizadas de tal manera que se puedan identificar las básicas y las complementarias. Cada una de ellas debe cumplir con los criterios que normalmente suelen estar identificados por normas APA. Entonces recomiendo ubicar eso, seguir esa norma para hacer las respectivas referencias bibliográficas. Hasta allí, procurar que los libros que se pongan aquí, la bibliografía que se ubique aquí, exista en biblioteca o en biblioteca virtual de la universidad. Luego, el perfil del profesor que imparte la asignatura debe de tener identificado claramente cuál es su titulación, la experiencia y, si es posible, la participación en procesos científicos que tiene el profesor. Entonces se debe ubicar aquí en el punto 6. Finalmente, la parte del visado, donde debe constar la firma del profesor, se pasa a la comisión académica, y la comisión académica, cuando tenga todos los sílabos, pasa a el decanato y hace el respectivo firma y sello de aprobación final. Es todo hasta allí en cuanto a la comisión académica puede aportar para la generación del sílabo para las carreras rediseñadas. Tomamos como ejemplo una asignatura de la carrera de turismo, pero se aplica para las dos carreras. Muchas gracias.